Bienvenidos a su canal favorito de recomendaciones, donde la pantalla cobra vida y las historias nos atrapan sin remedio. Hoy vamos a embarcarnos en una aventura épica a través del fascinante mundo de las series turcas. Si eres como yo y te encanta sumergirte en tramas llenas de pasión, drama, intriga y un toque de exotismo, prepárate porque este vídeo es para ti. Porque sí, lo sé, muchas veces andamos buscando qué ver y nos perdemos entre tantas opciones. Netflix, Amazon, HBO, la oferta es inmensa. Pero hoy vamos a simplificar tu vida porque te traigo una selección de 10 series turcas completas, sí, has oído bien, completas, que puedes ver ya mismo en YouTube, totalmente gratis y en español. ¿Qué más se puede pedir? Antes de que nos sumerjamos en este festín de historias cautivadoras, te invito a que te suscribas al canal. No te arrepentirás. Aquí encontrarás reseñas, recomendaciones, análisis y mucho más contenido relacionado con el mundo del cine y las series. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos al grano. La primera serie que quiero recomendarles es Amor Eterno. Esta joya es un clásico, un drama romántico que te robará el aliento y te hará suspirar en cada episodio. La historia gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran perdidamente. Kemal, un joven ingeniero proveniente de una familia humilde, sueña con un futuro mejor, impulsado por su inteligencia y determinación. Nihan, por otro lado, es una artista proveniente de una familia adinerada, atrapada en las convenciones sociales y las expectativas de su familia. Sin embargo, su amor se ve truncado por las presiones familiares y las diferencias sociales. Su relación es un faro de esperanza en un mundo lleno de intrigas y ambiciones. Años después, el destino, caprichoso e ineludible, vuelve a unirlos, pero las circunstancias han cambiado drásticamente y su relación se enfrenta a nuevos desafíos, marcados por el resentimiento, la venganza y las decisiones del pasado. Prepárense para llorar, reír y enamorarse junto a Kemal y Nihan. Es una montaña rusa de emociones garantizada. La química entre los protagonistas es palpable y la trama te enganchará desde el primer minuto. Además, la fotografía es preciosa, capturando la belleza de Estambul con una paleta de colores que refleja la intensidad de las emociones, y la banda sonora te tocará el alma, con melodías que resaltan los momentos clave de la historia. Créeme, esta serie te dejará pensando en el amor verdadero durante mucho tiempo. La complejidad de los personajes secundarios, cada uno con sus propias motivaciones y secretos, añade capas a la trama principal, haciendo que cada episodio sea una nueva revelación. En segundo lugar, tenemos Sila, cautiva por amor. Esta serie nos transporta a Mardin, una ciudad llena de tradiciones y costumbres ancestrales, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y las normas sociales son inquebrantables. Sila, una joven que fue vendida a una familia rica en Estambul cuando era niña, se ve obligada a regresar a Mardin para casarse con Boran, un jefe tribal con el fin de evitar un derramamiento de sangre. Su vida en Estambul, llena de comodidades y libertades, contrasta brutalmente con la realidad que enfrenta en Mardin. Sila, acostumbrada a la vida moderna, se enfrenta a un mundo totalmente desconocido y lucha por adaptarse a las rígidas normas de la sociedad tribal, donde la mujer tiene un papel secundario y la tradición dicta cada aspecto de la vida. Pero a pesar de las dificultades y en contra de todas las expectativas, surge una conexión inesperada entre Sila y Boran. Esta serie es un choque cultural fascinante, una historia de amor imposible y una crítica a las tradiciones opresivas que limitan la libertad individual. Si te gusta el drama con un toque de denuncia social, Sila, cautiva por amor, es para ti. La serie explora temas como el matrimonio forzado, la opresión de la mujer y el choque entre la modernidad y la tradición, invitando a la reflexión sobre estos temas importantes. La fuerza de Sila para desafiar las normas y luchar por su libertad, la convierte en un personaje inspirador. La tercera opción en nuestra lista es, ¿qué culpa tiene Fatmagul? Esta serie aborda un tema sensible y relevante, la violación y sus consecuencias devastadoras. Fatmagul es una joven inocente que es brutalmente agredida por un grupo de hombres, un acto que destroza su vida y la de su familia. Tras la agresión, se ve obligada a casarse con Kerim, uno de los agresores que se arrepiente de lo sucedido y busca redimirse. A medida que pasa el tiempo y a pesar del dolor y la desconfianza inicial, Fatmagul y Kerim desarrollan un vínculo inesperado y luchan juntos por superar el trauma y reconstruir sus vidas, buscando la justicia y la sanación. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Es una serie poderosa y conmovedora que te hará reflexionar sobre la justicia,
la empatía y la capacidad de perdonar. Es una historia dura pero también esperanzadora, que te tocará el corazón y te dejará sin aliento. La serie no solo muestra el sufrimiento de la víctima, sino también el arrepentimiento y la lucha de Kerim por ser perdonado, generando un debate sobre la responsabilidad y la posibilidad de la redención. La valentía de Fatmagul para enfrentar a sus agresores y luchar por su dignidad la convierte en un símbolo de esperanza para otras víctimas. Seguimos con Medcezir, una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense de O.C. Yaman, un joven de origen humilde con un pasado problemático y un futuro incierto, es acogido por un abogado adinerado y se traslada a vivir a un barrio lujoso, donde la opulencia y la superficialidad son el pan de cada día. Allí conoce a Mira, una chica popular y rebelde que está comprometida con otro hombre, un chico rico y privilegiado que representa todo lo que Yaman no tiene. Yaman y Mira se enamoran, pero su relación se enfrenta a numerosos obstáculos debido a las diferencias sociales, los prejuicios y a los secretos del pasado que amenazan con salir a la luz. Medcezir es una serie juvenil llena de romance, drama y conflictos familiares, que explora temas como la identidad, la clase social y la búsqueda del amor verdadero. Si te gustan las historias de amor imposibles con un toque de lujo y glamour, no te la puedes perder. La serie ofrece una mirada crítica a la sociedad turca contemporánea, mostrando las desigualdades y los desafíos que enfrentan los jóvenes de diferentes orígenes. Ahora pasamos a Habitación 309. Esta comedia romántica es perfecta para aquellos que buscan una serie ligera y divertida para relajarse y desconectar del estrés diario. Lale es una joven que es obligada por su madre a encontrar marido, siguiendo las tradiciones familiares y cumpliendo con las expectativas sociales. En una cita a ciegas, organizada por sus respectivas familias, conoce a Onur, un hombre que también está bajo presión familiar para casarse y asegurar el futuro de la empresa familiar. Por una confusión, y después de una noche de fiesta, Lale y Onur terminan pasando la noche juntos en la habitación 309 de un hotel, sin recordar muy bien lo sucedido. Meses después, Lale descubre que está embarazada y su vida da un giro inesperado, obligándola a replantear sus planes y a enfrentar las consecuencias de una noche de locura. Habitación 309 es una serie entretenida y llena de situaciones cómicas que te sacará una sonrisa en cada episodio. Si buscas una comedia romántica sin complicaciones, esta es tu serie. La serie destaca por su humor ligero y sus personajes entrañables, que te harán reír a carcajadas. Continuamos con Te alquilo mi amor. Esta serie nos presenta a Defne, una joven camarera que lucha por sacar adelante a su familia y enfrenta dificultades económicas. Un día, recibe una extraña propuesta: enamorar y casarse con Omer, un diseñador de zapatos famoso, exitoso y atractivo, a cambio de una gran suma de dinero que le permitirá solucionar sus problemas económicos. Defne acepta la propuesta y se adentra en el mundo de Omer, un mundo de lujo, moda y sofisticación que le resulta ajeno. A medida que pasa el tiempo y a pesar de las mentiras y los engaños, Defne se enamora de él de verdad, sintiendo una conexión que va más allá de lo material. Sin embargo, su secreto amenaza con destruir su relación y poner en peligro todo lo que ha construido. Te alquilo mi amor es una comedia romántica encantadora con personajes carismáticos y una trama llena de giros inesperados. Si te gustan las historias de amor con un toque de picardía y humor, esta serie te encantará. La serie destaca por la química entre los protagonistas y la forma en que aborda temas como el amor, el dinero y la importancia de la honestidad. La séptima serie en nuestra lista es Mujer. Esta serie dramática cuenta la historia de Bahar, una joven viuda que lucha por criar a sus dos hijos pequeños, Nisan y Doruk, enfrentando la pobreza, la soledad y la enfermedad. Bahar se enfrenta a numerosas dificultades económicas y emocionales, pero nunca pierde la esperanza y lucha con uñas y dientes por el bienestar de sus hijos. A medida que avanza la historia, Bahar descubre secretos del pasado que la conectan con su madre, a quien creía muerta, y se reencuentra con personas que creía perdidas, como su hermana Sirin, una joven problemática y envidiosa. Mujer es una serie conmovedora y realista que te hará reflexionar sobre la fuerza de la mujer, la importancia de la familia y la capacidad de superar la adversidad. Prepárense para llorar a mares, porque esta serie te tocará el alma. La serie destaca por su realismo y la forma en que aborda temas como la pobreza, la violencia doméstica y la enfermedad. La actuación de Ozge Ozpirinchi, quien interpreta a Bahar, es magistral y te conmoverá hasta las lágrimas. En octavo lugar, tenemos Erkai.
Esta serie es un drama romántico con una trama llena de venganza y secretos familiares que se remontan a generaciones pasadas. Reyyan, una joven inocente y dulce, se enamora de Miran, un hombre que busca vengarse de su familia, creyendo que son responsables de la muerte de sus padres. Miran se casa con Reyyan con el único propósito de hacerla sufrir y humillar a su familia, pero a medida que pasa el tiempo, se enamora de ella de verdad, sintiendo un amor que no esperaba. Reyyan y Miran se enfrentan a numerosos obstáculos debido a las rivalidades familiares, las intrigas y a los oscuros secretos del pasado que amenazan con separarlos. Erkai es una serie apasionante con una trama llena de giros inesperados y personajes complejos. Si te gustan las historias de amor tormentosas con un toque de drama familiar, no te la puedes perder. La serie destaca por su ambientación en la región de Mardin, con paisajes impresionantes y una cultura rica en tradiciones. La química entre los protagonistas, Ebrusain y Aknagzu, es innegable y te mantendrá enganchado a la historia. Casi llegando al final, te recomiendo Yerde. Esta serie es un thriller policial que te mantendrá al borde de tu asiento con cada episodio. Sarp y Umut son dos hermanos que fueron separados cuando eran niños debido a una serie de eventos trágicos. Años después se reencuentran en lados opuestos de la ley, sin saber que son hermanos. Sarp se convierte en un policía infiltrado en la mafia, con la misión de desmantelar la organización criminal desde dentro. Umut, por su parte, es un miembro de la mafia que trabaja como informante para la policía, buscando vengar la muerte de su padre. Yerde es una serie llena de acción, suspense y giros inesperados que te mantendrán adivinando hasta el final. Si te gustan los thrillers policiales con una trama inteligente y personajes complejos, esta es tu serie. La serie destaca por su ritmo trepidante, las escenas de acción y la complejidad de los personajes, que te harán cuestionar sus motivaciones y lealtades. Y para cerrar con broche de oro, la 10ª serie que te recomiendo es Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica nos transporta al siglo XIII y cuenta la historia de Ertuğrul, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Ertuğrul es un líder valiente y carismático que lucha por proteger a su tribu, la tribu Kai, y establecer un nuevo hogar para su pueblo, enfrentando a enemigos poderosos como los bizantinos, los templarios y los mongoles. Dirilis, Ertuğrul, es una serie épica con batallas espectaculares, personajes históricos y una trama llena de intriga y drama político. Si te gustan las series históricas con un toque de acción y aventura, esta serie te fascinará. La serie destaca por su producción impecable, las escenas de batalla y la forma en que retrata la cultura y las tradiciones de los turcos selyúcidas. Y ahí lo tienen, amigos. 10 series turcas completas que puedes disfrutar ya mismo en YouTube. Espero que esta selección te haya resultado útil y que encuentres tu próxima obsesión seriéfila. Recuerda que estas son solo algunas de las muchas series turcas increíbles que existen, así que te animo a explorar y descubrir tus propias joyas ocultas. En resumen, hoy te he presentado 10 series turcas completas y en español que puedes ver en YouTube: Amor Eterno, Sila, Cautiva por Amor, ¿Qué culpa tiene Fatmagul?, Medcezir, Habitación 309, Te alquilo mi amor, Mujer, Erkai, Yerde y Dirilis, Ertuğrul. Cada una de ellas ofrece una experiencia única y te transportará a un mundo lleno de emociones, intrigas y pasiones. La riqueza de la narrativa turca, con su mezcla de drama, romance, acción y comedia, la ha convertido en un fenómeno global. Quiero agradecerte por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Recuerda que tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndote contenido de calidad. Ahora, te invito a que me dejes un comentario abajo contándome cuál de estas series te llama más la atención, o si ya has visto alguna de ellas. Me encantaría saber tu opinión. También puedes compartir tus propias recomendaciones de series turcas para que otros espectadores puedan descubrirlas. ¿Hay alguna serie turca que te haya marcado especialmente? ¿Qué te atrae de las series turcas en general? Comparte tus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, te pido que le des like a este vídeo si te ha gustado, que lo compartas con tus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de estas series increíbles, y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.